Ya. Ok. Les decía que ¿Sabías? partió revisando las leyes. La ley 21.015, ¿de qué se acuerdan que es la ley 21.015? De tener el 1% de las personas con discapacidad en empresas que tengan 100 o más trabajadores. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más quiere complementar de la ley 21.015? Que existen dos modalidades de contratación a personas en situación de discapacidad. Una es tercerizar y la otra es realizar donaciones, pero debe estar debidamente justificada la causal. Y para eso tenemos dos razones fundadas. ¿Y cuáles son las razones fundadas? Que la empresa no cumpla con el perfil. O sea, Ya, no tenga más que no cumpla con el perfil, que la razón de la empresa, el quehacer, sea riesgoso. Exacto. Sí. ¿Sí? Porque el perfil de cargo es otra cosa. Entonces, tiene que ver más bien con el quehacer. Y perfecto, Carla. ¿Y la otra razón fundada por cuál sería? Que no se hayan presentado personas con situación de discapacidad. Perfecto. Y para eso también tenemos que dar cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo, muy bien, por 30 días continuos. Eso lo tenemos que tener claro. Por otro lado, la ley 1422, ¿de qué nos habla? De la igualdad de oportunidades. De la igualdad de oportunidades, perfecto. Esa es la ley conocida como la de la igualdad de oportunidades. Y además establece dentro de ellos algunos conceptos. ¿Qué conceptos son los que aparecen dentro de la ley 20.422? Los ajustes razonables, las ayudas técnicas. Ya, súper bien. ¿Qué otros conceptos más? Hay dos conceptos más que yo les he dicho que es importante que tengan claro que son absolutamente diferentes para que no se confundan, porque esta es pregunta de prueba y se equivocan. La accesibilidad universal. Accesibilidad universal, una, perfecto. ¿Y qué es la accesibilidad universal? Es como realizar todos los ajustes para permitir que igualar la cancha, como decir así. Ok. Ok. La Carla se aprendió hasta nuestros dichos. Es que todos los días veo la gente. Hasta el COA del curso. El COA del curso. Muy bien, Carla. Esta es tu primera participación pública, ¿o no? Sí, lo que pasa es que tengo el libro. Entonces, preséntate con el resto de las compañeras, por favor, porque Carla nos va a acompañar solo el viernes que puede. Preséntese. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo trabajo en el área efectivamente de recursos humanos de una empresa de minería. Y nosotros, bueno, yo vivo en Arica, pero mi trabajo queda como a 2 horas de Arica. Y justo yo bajo a las 6:30 de la tarde y pierdo totalmente cobertura, por lo tanto no puedo. Y el tema de bajar antes tampoco, porque allá es súper limitado el tema del transporte, no tengo. O sea, es un bus que sube, baja y listo, es lo que tenemos. Sí, claro. No puedo bajar antes, la señal la pierdo justo en la hora del curso. Entonces, por eso me la graban y yo ya el otro día, tempranito, ahí apenas tengo el primer tiempo, ya empiezo a mirar las clases. Pero sí, y soy de Arica. Yo tengo más solcito por acá. Sí, nosotros estamos congeladas. Yo casi me pongo los guantes el día de hoy. No, acá no. Acá hay puro sol. Muy bien. Pero cuéntanos, tú estás en recursos humanos de esta empresa minera, ¿no es cierto? Así es. Sí. Y bueno, ahí también por el tema, el curso es porque nosotros en este momento no tenemos una gestora de inclusión. Y como tiene que estar en el área de recursos humanos es donde estamos nosotros haciendo el curso y todo eso y quieren que yo sea la gestora. Así que Súper. por eso estoy donde corresponde que esté ahí en recursos humanos. Muy bien. Y apoyando el tema. Nosotros tenemos
cumplimos con el 1%, somos 360 personas, tenemos las 3 personas, una es propia y las otras 2 son tercerizadas, ¿ya? Son de la empresa de transporte y de la empresa del casino que tenemos. Perfecto. Claro, en el caso ustedes tercerizan el transporte. Claro, y ahí tenemos una persona también que nos ayuda a cumplir la cuota. Por la empresa de transporte tenemos una persona con discapacidad, igual en la empresa del casino. ¿Ya? Ya. Nosotros por las funciones es complicado, tienen que ser administrativos y es justamente donde tenemos una persona, en el tema de la bodega. ¿Ya? Teníamos una persona ahí también en la parte de la mina, pero, o sea, en la administración de la mina, pero no, ya no está con nosotros ya. Ujú. Pero ¿Y tú justamente eres de profesión o de cuál es tu ingeniera área? comercial. Ingeniera comercial. Perfecto. Sí, soy de profesión ingeniero comercial. Bueno, y ahí como les comentaba, estoy en el área de recursos humanos viendo más, bueno, servicio y personal igual. Mi cargo es como Ujú. para los dos lados, me llaman generalista el cargo que tengo. Y es justamente porque hago de todo en recursos humanos. Y también soy la más antigua de la empresa. Llevo Entonces, 13 por eso años además ahí es general, a ver, Claro, sí, por eso, la pucha, antigüedad por eso, constituye grado. yo para desaparecerme también me cuesta un mundo, porque es como que pasa algo, ahí estoy, esto, la Carla, todo, la Carla, la Carla. Por eso tampoco me van a dejar salir antes, o sea, tampoco por transporte y no, es complicado. Ok. Muchas gracias, Carla, por esta presentación. Bueno, al resto ya nos has ido conociendo porque has estado viendo, ya te aprendiste hasta el COA, como decía la chica. Así que muy bien, perfecto. Pero vamos viendo entonces. Tenemos la ley 21.015, vimos cuáles son las medidas y cuáles son las razones fundadas para que esto no se dé cumplimiento. Al 1% de contratación directa. Pero también tenemos la ley 21.275. ¿De qué nos habla la ley 21.275? Del gestor de inclusión laboral. Es la ley conocida como la del gestor de inclusión laboral. Y dentro de la ley del gestor de inclusión laboral está qué cosas tenemos que relevar de esa ley. Bueno, que tiene que ser de una persona que pertenezca al área de recursos humanos, que tiene que estar calificado por Chile Valora, eso es Sí. súper importante, y también el tema de las donaciones, si no me equivoco, que hubo una modificación. Pero esa es la ley 21.690, esa es otra. Ah, sí. Es básicamente eso, por lo del gestor. Súper. Que es como el nexo que hacíamos entre el trabajador y la empresa para hacer todos los ajustes razonables, la inducción y el seguimiento, cosa de que sea un trabajador y no sea un tema como de caridad, que es como la eterna discusión que hay. Claro. Ahora, tenemos que tener presente que dentro de los aspectos y las funciones que tiene el gestor o gestora de inclusión, es que tiene que hacer la reportabilidad, ya sea si es una empresa privada en la dirección del trabajo y si es una empresa pública o una organización pública, tiene que hacerlo en el servicio civil, que no es lo mismo que el registro civil. En el servicio civil se hace la reportabilidad cuando es un servicio público, un organismo público. Cuando es privado, como el caso, por ejemplo, que nos comenta Carla, que es una minera que o es una empresa estatal, es de Codelco, ¿no? No, Es es privada. privado. Sí. Ok. Al ser privada, la dirección del trabajo. Si fuera Codelco en este caso, es una empresa pública. Por lo tanto, ahí tendría que ser en el servicio civil. Y en este caso se va a establecer, después les voy a mostrar qué es lo que establece, me enganché recién en la silla. Les voy a mostrar cómo se hace después la inscripción, el registro, en caso de que ustedes no lo hayan hecho antes, que es muy probable que no les haya tocado, porque quien hace ese reporte es el gestor o gestora de inclusión. Y además, me salté porque estábamos conversando la ley 20.422 y la ley 20.422 porque le pedí a Carla que se presentara y después me salté la ley 21.275. Pero la ley 20.422 es conocida como la ley que nos habla de igualdad de oportunidades. Y ahí están los conceptos, no solo de igualdad de oportunidades, está el concepto de discapacidad, está el concepto de
ajustes razonables, que son los apoyos técnicos que se le brindan a las personas para que puedan desempeñarse en igualdad de condiciones que sus compañeros y compañeras, y vamos erradicando las barreras y las brechas que puedan existir. Por otro lado, vamos a ver el concepto que es de accesibilidad universal. Y la accesibilidad universal es que todos los productos, servicios, comunicaciones estén en condiciones de que cualquier persona las pueda utilizar en términos de autonomía, de forma absolutamente independiente, en forma segura, porque no puede representar un riesgo. Además, debe ser cómoda, porque claro, hay cosas que pueden ser muy... no necesariamente son universales, como yo les decía, por ejemplo, los asientos, ¿no es cierto? Porque los asientos en un bus, en un avión, están absolutamente definidos en términos de espacio y no son accesibles para todas las personas. Entonces, eso no resulta cómodo, porque un asiento, que por ejemplo yo puedo a lo mejor traspasar al otro asiento, pero si tiene el típico como... Separador. el separador, ¿no es cierto? No resulta cómodo que una persona que va a ocupar más asiento pueda estar ahí. Entonces, eso no considera la accesibilidad universal porque no es cómodo. Puede que sea a lo mejor, incluso tampoco va a representar en términos de seguridad, porque a lo mejor esa persona no se va a poder poner adecuadamente el cinturón de seguridad. Entonces, en términos de autonomía, en términos de seguridad, en términos de comodidad, pero también tiene que ser igual que si es que yo estuviese, si es una silla, tiene que cumplir la misma función que cualquier silla. ¿Sí? Entonces, en igualdad de condiciones. Y esto implica que no solo estamos hablando de personas con discapacidad, sino que cualquier persona, una persona mayor, puede ser una persona embarazada, puede ser una persona que se traslada con niños y niñas, para cualquier persona, o una persona que, por ejemplo, no tenga fuerza. Y vamos a hablar que la accesibilidad tenemos que considerar en tres aspectos. La accesibilidad en Infraestructura. infraestructura, perfecto, que tiene que ver con todos los espacios, ¿verdad? Por otro lado, la accesibilidad Comunicación. comunicacional, perfecto. Se tiene que poder escuchar, se tiene que poder leer, se tiene que tener todas las características para que cualquier persona pueda acceder a esa información. Y la tercera, La tecnología era, ¿o no? y la accesibilidad web o tecnológica. Entonces, son esas tres consideraciones que tiene la accesibilidad universal y que está plasmada dentro de la ley 20.422. Entonces, el ajuste razonable, el apoyo, la accesibilidad universal es que todas las personas podamos usar productos, servicios, etcétera, en igualdad de condiciones y con todo lo que ya hemos conversado. Por otra parte, tenemos claro estos dos conceptos. Y hay un tercero que está señalado dentro de este proceso. El diseño universal. El diseño universal. ¿Y qué nos habla el diseño universal? ¿A qué hace alusión el diseño universal? A que las cosas estén hechas para que todos las puedan usar. Pero desde el inicio. Es Pero decir, desde no incurrir en modificaciones, o sea, que el diseño desde el inicio venga... Desde que yo lo pienso. Exacto, exacto. Entonces, es importante que tengamos en consideración que el diseño es la etapa previa a cuando ya está hecho. No es que hagamos el parche, no es que pongamos el alambrito para que sea y tenga accesibilidad universal. No es para que hagamos una rampa y le pongamos una rampa de madera. Porque también hay lugares en las que las rampas son movibles. No sé si les ha tocado y ponen una rampa de madera que también, bueno, a mí me empieza a tiritar el ojo, todas esas cosas, pero bueno, mejor que exista una rampa movible, que no exista nada y que, bueno, ya, vamos avanzando de a poco. Ya, pero eso es Digo, perdónanos porque no saben lo que hacen.
Ya, pero esa ley, esa de, rampa. de diseño universal, Ujú. ¿es de ahora último o de No, siempre? no es de ahora último. Esta Es ley, que es la ley 20.422, ¿ya? estamos hablando que es del año, déjame, 2010. ¿ah? 2010. Es del año 2010. Ah, entonces todos tienen que cumplir nomás, pues. Sí, pues hace rato. Ya. Y para eso además está el decreto 50. Ya. Y el decreto 50 es más. Yo sé, me consta, que estudiantes tanto de arquitectura como de construcción tienen dentro de sus asignaturas, tienen que pasar sí o sí el decreto 50. Está dentro de su malla. Ya. Sin embargo, lamentablemente no siempre hay un arquitecto que esté visando, no siempre hay un constructor civil y a veces hay un maestro, ¿no es cierto? Y el maestro no necesariamente estudió en la universidad con todo esto y no tuvo acceso a lo mejor a esta información. Claro. Entonces, es importante que tengamos en consideración que esto puede ocurrir y que, bueno, que todavía nos falta mucho, pero para eso están ustedes, po. Para eso estamos aquí capacitándonos, porque la idea es que podamos hacer, y yo por eso les digo que un poco hacemos evangelización, porque hay muchas cosas que no se saben. Entonces, tenemos que ir informando, y no es porque no exista, porque la gente no sabe. Entonces, bueno, es parte de nuestro tema. Por otro lado, entonces, vamos a tener claro que la ley 20.422 establece la igualdad de oportunidades y vienen estos conceptos de ajuste razonable, que es el apoyo, para que lo tengan así como palabras clave. Ajuste razonable es el apoyo, que, por ejemplo, mis lentes, eso es un apoyo. El que yo pueda hacer un ajuste acá en la pantalla, eso es un ajuste razonable. El que Ya. yo pueda acceder a un permiso para poder ir a hacer mi tratamiento de diálisis, eso también es un ajuste Apoyo. razonable porque estamos hablando de este apoyo que se le brinda a las personas. Entonces, tenemos que tener claro que la ley 20.422, accesibilidad universal, el ajuste razonable y accesibilidad universal tiene 3 características: accesibilidad universal en las comunicaciones, en la infraestructura y la accesibilidad web. Y tenemos el diseño universal, que es la parte previa. ¿Sí? El diseño es cuando se confecciona, como yo me preparo para que sea utilizado por cualquier persona. Y por otro lado, está la accesibilidad cuando ya está el producto hecho, pero es un producto, un servicio o una infraestructura que pueda ser utilizado por cualquier persona. En el caso del diseño universal, es un concepto que surge de un arquitecto, y yo se los decía, que se trasladaba en silla de ruedas, y por lo tanto él plantea, es importante que no solo esté la accesibilidad, sino que tenemos que hacer el cambio previo, desde antes, de que nosotros tenemos que pensar en cómo va a ser construida una dependencia pública, cómo va a ser construida un determinado edificio para que cuente con las condiciones desde que yo la estoy armando. No puede ser que yo después solo me dedique a hacer parche. Entonces, por eso es tan importante. Pero todo esto es el repaso de las leyes que van a justificar y nos van a dar nuestro paraguas, y eso es importante que tengamos en consideración, es nuestro paraguas. Desde aquí nos vamos a tomar para poder ir desarrollando todas las otras iniciativas. Entonces, tenemos eso, y por otro lado, yo les decía, lo que se vio ayer es el análisis de puesto de trabajo. El análisis de puesto de trabajo, o el APT, es una herramienta que permite que nosotros podamos identificar todas las exigencias y las demandas que tiene un determinado puesto de trabajo. Y eso desde el que nosotros tengamos en consideración los antecedentes formales del cargo, que tiene que ver con el nombre del cargo, dónde está dentro del organigrama, cuál es la jornada, es diurna, vespertina, es parcial, cuáles son los horarios, si necesito un uniforme, si no, si necesito además, por ejemplo, para todo lo que es salud no pueden usar accesorios, ¿no es cierto? No pueden ocupar aro, etcétera. Lo mismo en cocina. Entonces, eso es un requisito de arreglo personal, o tienen que usar moño, o tienen que usar cofia, ¿no es cierto? Porque condiciones de higiene. ¿Cuál es la descripción del cargo?
este cargo consiste en. Pero además tiene que ver con todo lo que son las exigencias del cargo. Entonces, antecedentes formales, exigencias. El análisis de puesto de trabajo considera eso. Y cuando hablamos de las exigencias, ¿cuál es el nivel de estudio? ¿Universitario, magíster? ¿O esto implica que tiene que tener conocimiento de Excel? ¿Conocimiento de qué? ¿Cuántos años de experiencia en qué área? ¿Tiene que tener experiencia en retail o en venta? ¿Tiene que tener como competencias técnicas? Yo les decía, el Excel. ¿Y qué habilidades son las que tiene que tener la persona? Tiene que ser organizada, tiene que ser flexible, trabajar en equipo, etc. Después tenemos las funciones del cargo, que es parte también del análisis del puesto de trabajo. ¿Y esto qué incluye? ¿Cuáles son las funciones que va a tener que desempeñar? Y en particular, ¿qué actividades? La función es que, por ejemplo, si tenemos una persona que está contratada para hacer labores de limpieza, es el mantener la oficina limpia. Esa es su principal función. En el caso de que fuera ahora una persona que está ejerciendo en la secretaría, ¿no es cierto? Significa que la persona tiene que hacerse cargo de toda la parte administrativa y apoyar técnicamente, etc. Y ahí en particular, ¿qué tareas son las que tiene que desempeñar? Porque una persona cuando hace aseo, eso significa que cuando está haciendo aseo, tiene que considerar que va a trapear el piso, que va a limpiar los baños. Esas son las tareas, cada una de las actividades en específico. ¿Qué herramientas va a necesitar? Necesita, por ejemplo, pasar la aspiradora, después tiene que pasar yo le iba a decir el chancho, pero bueno, ustedes me entienden, el chancho, ¿no es cierto? El chancho industrial, que también todavía se usan esos chanchos industriales para la oficina. Tiene que utilizar para sacudir, un paño para sacudir, lustramueble, etcétera. ¿Cada cuánto tiempo la va a hacer? Entonces ya todos los días tiene que pasar la aspiradora, todos los días tiene que pasar el chancho, o una vez a la semana, porque cuando se encera solo una semana. ¿Qué herramientas? ¿Con qué frecuencia? Todo eso está dentro de las descripciones de las funciones del cargo. Acá lo vemos. Entonces, tarea 1, ¿qué herramienta? La función es hacer aseo. La tarea, aspirar, limpiar, desapelar. Las herramientas, aspiradora, el paño, limpiamueble, un carro de limpieza y bolsas de basura, el carro, de acuerdo a cada una de las actividades. Entonces, tenemos la definición o la descripción del cargo, los antecedentes formales del cargo, el análisis de puesto de trabajo, los antecedentes formales. Después tenemos, por otro lado, todo lo que es la descripción de las funciones y además... ¿Cómo? Con las actividades bien detalladas. Con todas las actividades bien detalladas. Y además tenemos las exigencias del cargo. Pero también tenemos que tener claro la accesibilidad. Desde que la persona ingresa, la locomoción, las veredas, etcétera, en el puesto de trabajo, que cumpla con todas las condiciones. Que el mueble el escritorio tiene que ser de 70 por 70. 70 de alto, 70 de profundidad. Entonces, tengo que tener espacio para que, si yo estoy en una silla, que me traslado en silla de ruedas, tengo que tener un giro de 90, o sea, de 90 de espacio y de 1,50 m para poder girar. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Tengo ruido o no tengo ruido afuera? Porque si yo tengo una persona del espectro autista, probablemente se va a alterar si yo la tengo con mucha iluminación o con mucha sobreestimulación de cosas. Entonces no la puedo poner pegada a la ventana, tengo que ponerla en otro espacio. Todas esas cosas. En espacios comunes, el baño es un baño que es inclusivo, es un baño para personas con discapacidad o no. El casino, la ruta hacia el casino, tiene bajadas, no, está adaptado. La sala de reuniones, cumple con todas las condiciones. Entonces, accesibilidad, también eso lo revisamos. Dentro del puesto de trabajo, y acá 90 centímetros, altura, los objetos no más de 1,20 m, la altura libre de obstáculo 2,10 m, las puertas, ¿no es cierto? Todas las murallas 2,10 m, altura de 70 los escritorios y 70 de profundidad, y las huellas podotáctiles si hay cambios de nivel. En el ingreso tiene que tener las veredas que estén con buenas condiciones, dentro de todas las otras cosas que podemos encontrar. Entonces, si los semáforos tienen señal audible, etc. La ruta de accesibilidad, ¿sí? Entonces acá se vieron algunas imágenes, estoy haciendo un repaso, así que esto es rápidamente, si cumplen o no cumplen. ¿Querías decir algo, Maca? Vengo en 5 minutos, voy a sacar el auto que viene llegando el secuestrado. Pero sigan nomás, no se preocupe. Ok, sí, porque estoy haciendo el repaso.
Entonces acá, por ejemplo, en términos de accesibilidad, las escaleras, ¿no es cierto?, dificultan. La puerta, recordemos que para que sea accesible, yo no tengo que forzar la puerta. No sé si ustedes han ido, bueno, la Valesca está ahí trabajando en el hospital regional, pero el hospital regional, las puertas, no sé en los lugares en los que ustedes están, pero son pesadas. No sé, Valesca, ¿qué opinas tú? Es que son puertas de seguridad, esas son pesadas. Y en sí las puertas de ingreso de pacientes deben mantenerse abiertas, ¿ya? Pero las cierran para que los pacientes no se ingresen a los box o a los pasillos internos, ¿ya? Entonces se cierran. Ah, no, Pero pero yo sí estoy son hablando del pesadas. segundo piso, del acceso. Cuando tú Sí, vas sí, a entonces la... entiende Esas son usuario, pesadas. sí son pesadas, sí son pesadas. Tienen en metraje, o sea, se abren ambas mamparas para que accedan sillas, camillas, todo eso, pero en sí para que una persona con movilidad reducida, por ejemplo, a personas mayores, les cuesta abrir. Sí, Entonces, sí, no son accesibles en su totalidad. sí. Entonces, lo mismo, la accesibilidad, las puertas, ¿no es cierto? El que si tienen los espacios suficientes, las alturas, todo esto. Por ejemplo, estas que hoy día se usan mucho, el tener estas lámparas, no son lámparas, pero ampolletas que van a ras de piso, igual una persona con discapacidad visual que anda con un bastón, imagínense, esto representa un riesgo, porque tiene desnivel. La accesibilidad, ¿no es cierto?, en estos espacios. Entonces, también tenemos que considerar los ruidos, los espacios de traslado, la iluminación, si tiene buena o mala iluminación, si es luz natural, si hay advertencia de los distintos riesgos, en el puesto del trabajo, cómo es el mobiliario, si me obstaculiza o no, si son todas las condiciones, si existe tránsito de grúas, de transpaletas, etc. Por ejemplo, en este espacio podemos ver que hay una iluminación que es más bien natural, podemos ver que hay un espacio, un pasillo, pero fíjense acá, el espacio del puesto de trabajo acá está obstaculizado y no tiene un espacio suficiente para que una persona que se traslada en silla de ruedas pueda acceder a este espacio. Y estos son de los típicos que son como movibles. Yo podría ponerlos en otro lugar para que una persona esté de forma cómoda. Por otro lado, las transpaletas, ¿no es cierto? El espacio suficiente, que esté libre de obstáculos, porque una persona que, que va caminando con una discapacidad visual se puede tropezar, o si va, en este caso, en una silla de ruedas, ya le dificulta el tránsito. Lo mismo que parte de lo que vamos a revisar en el análisis de puesto de trabajo, la persona tiene que estar de pie, cuáles son los análisis funcionales. El pasillo, fíjense, la iluminación es iluminación artificial, no tiene una persona acá donde sentarse, este puede ser resbaladizo, acá fíjense que hay como una suerte de canaleta, por lo tanto también es irregular. Acá respecto del alcance de los objetos, el peso para poder trasladar. Entonces, por otra parte, todo lo que tiene que ver con los espacios comunes, los baños. Entonces, ¿este baño cumpliría con la normativa o no? De acuerdo a lo que ya hemos revisado antes. No, está como todo muy junto. No sé, la barra yo no la pondría como vertical, sería más horizontal, pero me complica el lavamano que está muy encima. Las dimensiones quizás del lavamano también. Ujú. Efectivamente, no tiene la altura suficiente, está muy pegada a los productos. El baño, fíjese que no cumple con el WC, menos. No, ahí no alcanza. Acá no entra. No, ahí Entonces, ni. el casino. El casino tiene, por ejemplo, si acá yo estoy pensando que estuvieran los vasos, fíjense la altura, no es accesible para todo el mundo. No, No para nada. permite que una persona en el pasillo esté acá. O sea, no tiene las dimensiones en el pasillo, las sillas muy juntas, tampoco Ujú. tiene la altura para en ninguna línea, ni en el jugo, ni en el para recibir el alimento, nada. Entonces, acá es muy, muy complicado la accesibilidad. La sala de reuniones, acá, la puerta. Así, muy pegada a la mesa y me da la sensación que también puede ser un poquito dificultoso abrirla, pesada. Y también los puestos de trabajo están demasiado juntos, o sea, tendrían que sacar unas dos sillas como para que para que una pudiera persona abrir pueda con estar ahí. discapacidad. Sí, pues. Exacto.
Por otro lado, dentro del análisis de puesto de trabajo también tenemos que considerar los riesgos laborales. ¿Qué riesgos hay? Hay riesgo de caídas, por lo tanto la persona tiene que usar casco, hay caminos irregular, tiene que usar bototo, significa que tiene que usar guantes anticorte, etc. De acuerdo al riesgo, el equipo de protección personal, EPP, así se llama. Pero también, ¿cuáles son las exigencias funcionales que requiere este cargo? En términos físicos, la persona tiene que estar parada, tiene que estar de pie, tiene que trasladarse. En términos cognitivos, la persona tiene que hacer alguna operación matemática, tiene que ser capaz de recibir instrucciones, tiene que ser capaz de... ¿qué es lo que pudiese hacer y que tiene que, por ejemplo, hacer algún análisis, resolver ciertas situaciones? En términos sensoriales o comunicacionales, si yo tengo una persona que va a estar desempeñándose en un call center, es una persona que tiene que poder hablar. Entonces, en términos comunicacionales, la persona habla, puede leer o puede escuchar, es importante tener en consideración. El factor socioemocional. Ahora, esto no significa, yo no estoy pensando en una persona cuando estoy haciendo estas exigencias. Lo que yo estoy pensando es en el puesto de trabajo. ¿Qué es lo que requiere el puesto de trabajo? Requiere que una persona escuche, requiere que una persona hable, requiere que una persona pueda estar compartiendo con otras personas. En términos socioemocionales, ¿no es cierto? Requiere que la persona, si va a estar haciendo atención de público, que pueda comunicarse con la otra persona en términos sensoriales, pero también requiero, y que a lo mejor en términos físicos, que esté parada todo el día, en términos cognitivos, va a tener que a lo mejor revisar las distintas respuestas que va a dar frente a distintas problemáticas que le puedan presentar, y en términos socioemocionales a lo mejor tiene que tener la capacidad para poder trabajar de forma autónoma, o puede necesitar trabajar en términos con un trabajo de equipo, o requiere liderar, o requiere en términos socioemocionales. Vamos a ver algunos ejemplos: factores físicos, postura, desplazamiento, manejo, etc. Sensoriales, visión, audición, habla. Cognitivo, atención, memoria, seguimiento de instrucciones, resolución, planificación. En términos socioemocionales, tolerancia al cambio, tolerancia al estrés, trabajo en equipo. Entonces, tenemos que ver en base a eso, y por eso es tan importante que sepamos hacer un análisis de puesto de trabajo. Esto no significa que lo van a seguramente realizar el prevencionista de riesgo, lo va a hacer el terapeuta o la terapeuta ocupacional. Sin embargo, si ustedes no saben cómo se desarrolló, después cuando hagan el match con el perfil de cargo, no les va a cuadrar. Entonces, tienen que tener claridad de cómo se hace. Por otro lado, bueno, aquí hicieron un ejercicio y ustedes tuvieron que hacer un análisis de puesto de trabajo. Macarena mandó su trabajo, que era este ejercicio. Llegaron hasta acá, ¿verdad? Sí, hasta ahí nomás llegaron. Sí. Por lo que yo vi. ¿Alguna duda hasta lo que vieron? Sí, yo sé que llegaron hasta de todo lo que es el análisis de puesto de trabajo que lo revisamos ahora. Una consulta, ese análisis de puesto de trabajo tiene un orden, ¿no es cierto? Como para guiarse, para desarrollarlo, que es desde que la formalidad del cargo, y ahí uno puede ir como tomando esos puntos para realizarlo bien y completo. Sí, el análisis de puesto de trabajo, bueno, hay un video en la plataforma que es de una terapeuta ocupacional que trabaja, es parte de nuestro equipo, y ella comenta cómo es todo el proceso del análisis de puesto de trabajo. Esto está más en profundidad en ese video. Pero también les dejamos de la red incluye un paso a paso del análisis de puesto de trabajo. Que si ustedes se fijan en esta hojita que les pegamos aquí, que es la primera, que es el análisis de funciones, esa hojita está tal cual dentro del análisis de puesto de trabajo de esta red incluye. Ustedes van a encontrar y les va a decir, y les va a facilitar bastante más para que lo puedan desarrollar. Revísenlo y si tienen alguna duda me comentan, pero está claro, todo, primero yo tengo que saber el nombre del cargo, el título de la canción, ¿no es cierto? El nombre del cargo, de quién depende, cuáles son las características, cuáles son las exigencias, después las funciones, después tengo que saber la accesibilidad, hacer claramente, observar todo el entorno, si cumple en términos de ingreso, en términos de la oficina, y después tengo que tener en consideración cuáles son los riesgos y cuáles son los elementos de protección personal en caso que se requieran.
de acuerdo a los riesgos, y las exigencias funcionales. Pero esto, como les digo, si ustedes no tienen claro, y ojalá plantearlo incluso dentro de la oferta laboral, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que yo genero una expectativa y alguien no va a poder participar de este proceso. Entonces, yo ahí ya dejo claramente qué es lo que yo requiero para poder, de una persona que va a estar desempeñando esas funciones. Y esto no es discriminación, sino que es poder hacer el match con la persona que efectivamente pueda, porque si no, yo a lo mejor la voy a sobreexigir y le voy a estar, y no voy a poder tampoco desarrollar un ajuste razonable, porque si la persona tiene que poder... no sé, si la persona tiene que estar sentada todo el día y no puede estar sentada todo el día, le estoy haciendo un daño finalmente. Yo no le puedo cambiar las condiciones después de que postuló y cuando ya está en la última fase decirle, bueno, usted tiene que hacer todas estas cosas y el puesto requiere tales exigencias. No, porque después, ¿qué hago con esa persona? Ya le genero un rechazo más. Tengo que tenerlo planteado desde antes. Así que por eso es tan importante que tengamos estas consideraciones. Les invito a que hagan la tarea y después la puedan enviar. Pero también estábamos viendo dentro de esto los ajustes razonables que una vez que ya se incorpore la persona, nosotros ya lo sabemos en la ley 20.422, en específico en el artículo 8, sale señalado qué es lo que implica esto y qué son estas modificaciones, estas adecuaciones que son necesarias para que una persona pueda estar en su puesto de trabajo y pueda desarrollar en igualdad de condiciones que el resto. Entonces, y eso puede que sea temporal o puede que sea permanente, porque los ajustes razonables también tenemos que irlos evaluando constantemente, porque la persona, por ejemplo, en términos de visión, se les puede ir acentuando más la visión. Entonces, si es que yo no lo reviso nunca más y dije, ya no, ya le ajusté el brillo y resulta que la persona se ha ido deteriorando, el ajuste razonable no le va a servir. O si por el contrario es una persona que está en situación de discapacidad y después ya sí logró desarrollar otra, no sé, logró recuperar, por ejemplo, si estaba con alguna dificultad de salud porque había tenido un accidente y eso implica que no puede trasladarse y después sí puede hacerlo de forma autónoma, el ajuste razonable también va a ir disminuyendo. Entonces tengo que ir evaluando constantemente, porque así yo voy a permitir que la persona pueda ejercer sus derechos y pueda participar activamente, no solo en la sociedad, sino que pueda tener la autonomía para poder desempeñar sus funciones y trabajar. Entonces, los ajustes razonables están pensados no solo en el lugar de trabajo, están pensados los ajustes razonables en cualquier espacio. ¿Qué ejemplos hay? Está la plataforma JAWS, que es un software, que es un lector de pantalla. También ustedes pueden ver que hay aplicaciones que pueden descargar y que están en el teléfono que permiten que, por ejemplo, una persona escanee y que pueda leer lo que aparece en determinadas plataformas, pero para eso tiene que ser compatible, entonces tenemos que tener atención a eso. Por otro lado, podemos tener pictogramas, que son estas imágenes. Eso también es un ajuste razonable. Yo a la persona le puedo indicar que necesita desarrollar, por ejemplo, aquí aparece, no sé si alcanzan a ver bien la imagen, le voy a hacer un ajuste razonable. Aquí. Entonces, por ejemplo, tiene que elegir una bandeja, tiene que trabajar y tiene que, después que termine, poner la bandeja en el otro lado. Entonces, se fijan, ese es otro tipo de ajuste razonable. Y en este caso, que también lo hemos conversado, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo tengo una persona con discapacidad física y el contador está en la oficina en el segundo piso, yo hago el cambio y traslado a la oficina de recursos humanos y dejo la de contabilidad en el primer piso y eso es un ajuste razonable. Entonces, no todos los ajustes razonables requieren que yo genere un gasto en los recursos de la empresa, pero sí tenemos que reevaluar si es que se pueden hacer cambios y si es que además yo hago cambio de funciones de la persona, tengo que volver a hacer ajuste razonable de acuerdo a esa función que va a desarrollar. Entonces, me devolví acá. Por otro lado, puede ser, cuando nosotros vemos el análisis de puesto de trabajo, tenemos que en cada una de las etapas podemos ir viendo, porque hablábamos de los antecedentes formales,
y también los requisitos del cargo. ¿Qué pudiese yo aquí tener como ajuste razonable? Flexibilidad horaria, que puede estar planteado dentro de los antecedentes formales del cargo. Una persona puede que no requiera, por ejemplo, un horario fijo, porque yo necesito que vaya desempeñándose conforme las metas. Y tiene que cumplir con las metas, y si desarrolla la función que está establecida en el día, me da lo mismo, y yo puedo tener flexibilidad horaria. El cargo no requiere que la persona esté 24/7 en la oficina. Entonces, flexibilidad horaria puede estar dentro de los antecedentes formales y dentro de los requisitos. Los elementos de protección personal, a partir de los riesgos que están. Entonces, dentro de los antecedentes formales yo lo puedo considerar. Por otro lado, cuando hacemos la descripción de funciones, yo puedo considerar un ajuste razonable cuando estamos considerando este proceso del análisis de puesto de trabajo. En la descripción de funciones, yo, por ejemplo, puedo considerar que una persona con discapacidad intelectual, yo le puedo hacer una asignación progresiva de las tareas. Entonces, los primeros 2 días le dejo que incorpore una función que tiene que desarrollar, y los 2 siguientes le incorporo otra tarea. Y eso ya es un ajuste razonable dentro de la descripción de funciones. Vivi. Que hace rato que me está dando vuelta, pero cuando me diste la palabra se me había olvidado, ahora me acordé. Cuando la empresa terceriza, igual sigue siendo responsable de todo el espacio el que no es el tercero, digamos, el que no es por contratista. Ya, ya. Exacto. Es O la sea, empresa en la que está trabajando donde tienen que cumplir con los ajustes razonables. ya, ya. O sea, no es porque pertenezca a un tercero, el otro se va a hacer cargo de las necesidades de la persona. Yo tercerizo por otros motivos, pero no por, Sí. por esto de la ya. Perfecto. Sigue siendo responsabilidad de la empresa mantener el ambiente adecuado para la persona. Exacto. Ya. Sí, porque yo no Gracias. le puedo pedir, por ejemplo, yo no puedo cambiar la infraestructura si yo soy un tercero que está, o sea, no puedo modificar. Yo tengo que tener un baño, y eso no va a depender de la empresa que yo estoy contratando, y la que me está prestando servicio depende de mí. Yo me tengo que hacer responsable de tener estos ajustes y de cumplir con la infraestructura y todo. ¿Sí? Ok. La Macarena se nos cambió de lado. Cambió el ángulo. Está con otro perfil. Ya. En términos de la descripción de funciones, también vamos a ver que podemos incorporar que puede tener uso de software de lector de pantalla, como el que vimos anteriormente, como el JAWS. Entonces, podemos incorporarlo dentro de la descripción de funciones, que puedo utilizar lector de pantalla. Entonces, puede ser. Por otro lado, dentro del análisis de puesto de trabajo, yo les decía que era importante que evaluáramos la accesibilidad en el espacio de trabajo. Por lo tanto, dentro de eso, como ajuste razonable, yo puedo considerar la modificación del escritorio. Porque a lo mejor yo tengo un escritorio, que hoy día se usan mucho esos escritorios que son así como solo para el notebook, y que son muy delgados. Entonces, y que son como estilo barra. Esos no cumplen porque no tienen 70 de profundidad y no necesariamente tienen 70 de altura, sino que a veces son mucho más altos porque tienen como la lógica de los cowork, ¿no es cierto? Como de barra, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo modificar el escritorio y eso es un ajuste razonable. O puedo, en vez de poner esta cajonera como que quede al lado y pegado, yo puedo poner el mueble al otro lado. Voy modificando, o pongo un escritorio que ya tenga esto listo. Junto con ello, también tenemos que considerar el uso de una pantalla adicional. O sea, yo les decía, yo tengo acá una tele, lo que yo tengo, pero también podemos tener una pantalla adicional, y eso yo ya lo puedo incorporar, y hay muchas empresas que utilizan el tener una pantalla adicional, y eso permite que yo pueda ver en una visión mucho más ampliada todo lo que está pasando, y ya me facilita, y eso es un ajuste razonable dentro del espacio de trabajo. Por eso lo estamos considerando dentro de la PT. Por otra parte, dentro de las exigencias funcionales, estos factores funcionales, ¿no es cierto?, que vimos que era físico, conductual o cognitivo, intelectual o cognitivo, vimos que era relacional o comunicacional, y por otra parte, el socioemocional. Dentro de esa, yo puedo tener, por ejemplo, en términos comunicacionales, un canal de comunicación alternativo, que, por ejemplo, la persona pueda leer a través de esta aplicación.
puedo tener estos pictogramas, puedo tener instrucciones simples y concretas, que también es un ajuste razonable y que no me significa un costo, porque es que yo simplifique solamente cómo voy a señalar cada una de las instrucciones de la persona que las va a desempeñar. Ok, y aquí ustedes hicieron, tenían que realizar un análisis de puesto de trabajo, pero esto ustedes no lo han hecho. Macarena, ¿hiciste el ejercicio anterior o hiciste este? Te muteada. De que estáis muteada todavía. Era ese, pero lo hice a medias porque me faltaron las imágenes. Ya, ok. Entonces lo vamos a hacer ahora completo. Yo les voy a mandar, porque dentro de los antecedentes formales del cargo es lo que está. Esto no, se lo voy a dejar de tarea mejor. Pero háganlo. Está ya la presentación, les voy a mandar las imágenes para que ustedes lo tengan. Pero antecedentes formales del cargo es lo que está acá. Voy a ver si me permite, porque no sé. Los antecedentes formales del cargo. Voy a sacar un screenshot. Y se los voy a poner acá en el chat. Entonces sí, ustedes pueden ir trabajando. No me deja copiarles las imágenes. Ya, pero ustedes van a tener acceso, no sé por qué, les voy a dejar enviadas por el mismo grupo las imágenes para que ustedes puedan ir completando. Pero es esto, tal cual, ustedes lo van a hacer en función de un cargo, el que ustedes quieran. Tal cual como está acá. Entonces, a partir de eso, van a desarrollar el análisis de puesto de trabajo. Los antecedentes formales, los requisitos, la descripción de funciones, accesibilidad. Elijan el que ustedes quieran, qué riesgo puede tener, qué exigencias y qué sugerencias. Ok. Por otro lado, es importante que tenemos que considerar y evaluar siempre las herramientas de comunicación. Y esto que cuando nosotros hablamos de la herramienta de comunicación, una de las que resulta relevante, que también establece la ley 20.422, es que tengamos la lengua de señas chilena, que en este caso es la que es propia de nuestro país y que es un patrimonio que es intangible, y por eso es que hablamos de lengua y no hablamos de lenguaje, y que es absolutamente distinto porque es acotado a cada espacio-territorio. Todos tienen la lengua de señas española, la lengua de señas, todo es absolutamente distinta y que habla de nuestra identidad. Entonces, esto está reconocida como el oficial de las personas con discapacidad auditiva. Por otro lado, dentro de las herramientas de comunicación están los pictogramas, que son todas estas imágenes como las que vemos acá y que podemos interpretar con rapidez qué es lo que nos quiere transmitir cada una. Porque si ustedes ven estas imágenes, ¿qué es lo que les dice? Esta, por ejemplo. Veneno. Ya, veneno, Peligro. peligro, ¿no es cierto? Acá, Cruz Roja. Ambulancia, salud como medicina, ambulancia, Ujú. roja, como algo médico. ok, acá No No fumar. fumar. no se puede fumar, acá No fumar al perro. No se admiten perros. no se admiten perros, ok. En este caso, Restaurante, un lugar Casino. donde comer. ujú, Es como Parada. zona de buses o zona de transporte, una cosa así. perfecto. Entonces, tenemos estas herramientas de comunicación, pero también está la lectura funcional. ¿Y a qué hace alusión esta? Es que yo puedo ver y que asociamos ciertas marcas
con ciertos mensajes que son mínimos o con nosotros vemos y sabemos automáticamente qué es lo que es y completamos la información. Porque cuando yo veo esta imagen, yo sé que hace alusión a qué. A Coca-Cola. A Coca-Cola, y la Coca-Cola es Una bebida. Una bebida. una bebida. Como en un restaurante. Sí, no, pero yo asumo que pues, si hay Coca-Cola yo puedo tomar algo, ¿no es cierto? Es un líquido. Claro. Y este símbolo, que lo Paño, es universal, yo me tengo que detener. Este, Salida. escape. sí, ¿no es cierto? Mm. Nos dan información que es útil y que es rápida, que nosotros podamos predecir a qué es lo que me está señalando. Por otra parte, tenemos que también considerar como una herramienta de comunicación el que facilitemos la lectura de las personas. ¿Cómo vamos a facilitar que sean documentos que no sean muy extensos, pero que sean fáciles de poder entender? Y esto viene a recoger una serie de pautas y de recomendaciones para cuando nosotros redactamos un texto. Esto ustedes, si quieren, le pueden hoy día decir a la IA que les haga y que les redacte el texto, y está perfecto, pero tenemos que... Pero nunca va a ser igual y no lo va a plantear de esta manera inclusiva. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? No abusar de las mayúsculas, porque las mayúsculas, ¿qué nos dicen? ¿Nos hacen alusión a qué? Como que te están retando, como un grito, así como, es como que cambia la tonalidad. ¿Ya? Pero además de eso, las mayúsculas son para poder señalar nombres propios, entonces, ¿no es cierto? Las ciudades, etcétera. Entonces, eso es. Si yo hago un abuso de no distingo. Claro. Entonces, si yo quiero plasmar, es mucho, ya sé que cuando hay una mayúscula, hay un nombre, hay una ciudad, hay algo. Pero cuando, además hoy día se hace la asociación, y la maca que es más Lola, entonces es que cuando uno le dice, es que escribe mucho con mayúscula, a mí me pasa que yo de repente estoy escribiendo algo con mayúscula y me paso al WhatsApp, porque tengo WhatsApp web, y mi hijo me dice al tiro, pero mamá no me grites, y yo le digo, no te estoy gritando, es que se me quedó pasar la mayúscula nomás. Entonces, pero efectivamente no tenemos que abusar de las mayúsculas porque las mayúsculas nos permiten identificar. Acá hay. Tiene un sentido el uso de la mayúscula. Esto viene después de un punto. Pero además de eso, nos indica que es una ciudad, que es un nombre, que algo que está relacionado con eso, que tiene que ver con el tema gramatical. Por otro lado, los números, ponerlos no en cifras, sino, o sea, no escrito así como que nos enseñan, sino que ponerlo en cifras. Entonces, yo voy a escribir el número, es mucho más fácil de leer que si yo pongo 24.500 rayas 03, ¿no es cierto? Lo pongo escrita la chorizada en letra. Claro. Lo pongo en cifras. Utilizar frases cortas. No utilizar frases que sean muy extensas, porque si no, la persona pierde la atención y no se centra en todo lo importante. Y hoy día, además, y esto es para todas las personas, si ustedes ven, una de las grandes falencias que tenemos en nuestro país es la comprensión lectora. Sí. Entonces, por eso es que utilizamos otras estrategias, ¿no es cierto?, para llamar la atención y no podemos tener la chorizada información en una sola. Entonces, utilizar un lenguaje sencillo, sin tanto tecnicismo. El evitar frases en negrita, porque la negrita solo cuando yo quiero mostrar algo que es relevante, pero si yo pongo todo en negrita, tampoco se hace ese distingo. Expresar idealmente una idea por frase, no varias ideas, porque si no resulta no solo más extenso, sino que es mucho más complejo de que la persona pueda hacer esa comprensión lectora. Usar imágenes de apoyo que vayan a señalar de qué es lo que yo estoy haciendo alusión. Y usar una fuente que sea sencilla. Hoy día, yo les he dicho, existen muchas lettering, ¿no es cierto? Y unas letras preciosas, pero que dificultan el que cualquier persona la pueda leer. Si hoy día nosotros estamos todos utilizando este apoyo técnico que son los anteojos, para poder ver, díganme que no les pasa que cuando hay letras en cursiva, que les cuesta mucho más si están sin los anteojos. Distinto es cuando ocupamos una letra que sea no solo en un tamaño de 12 o de 14, no un tamaño de 8 o de 7, que uno lo lee así como y tenemos que ampliar para poder verlo, sino que además que sea una fuente sencilla.
la Calibrí, la Verdana, la Arial, ¿no es cierto?, que son fáciles de poder leer. Entonces, y esto también está planteado dentro del artículo 5 que nos habla de la igualdad y la no discriminación en todos los países, donde todas las personas somos reconocidas de forma igualitaria ante la ley. Y eso implica que yo tengo que posibilitar que todas las personas accedan a la información. Yo también se indica que dentro de la igualdad y la no discriminación, que no pueden haber motivos por discriminación por motivos de discapacidad. Y eso significa que yo tengo que brindar información que sea con todas estas consideraciones que hemos visto. Y tengo que fomentar la igualdad. Y para eso se establece además que todos los servicios lo puedan utilizar cualquier persona, incluyendo la persona con discapacidad. Y para que sea usable por cualquier persona, yo si pongo, no sé, el baño con puros dibujos y no queda muy claro, porque no sé si les ha tocado ir a baños que de repente no quedan así como muy claro, y esto que es este baño, esto es baño, esta es la cocina, como que no logramos distinguir con claridad porque son imágenes, unos diseños muy bonitos, pero que no tienen ni una claridad o son muy abstractos, entonces no nos dan cuenta de nada. La comunicación inclusiva es lo que decimos, el mensaje, cómo lo decimos, el código y la intención con la que lo decimos, el propósito. Estos tres aspectos son clave para contribuir activamente a la inclusión. El punto de partida es la comunicación clara, es decir, transmitir información relevante de manera fácil, directa, transparente, simple y eficaz. Así nos aseguramos de que todas las personas a las que va dirigido el mensaje puedan entenderlo sin esfuerzo. Es importante que el lenguaje y las imágenes sean claras y que el canal sea accesible y usable. Sin embargo, la comunicación clara no es suficiente para que sea inclusiva. Este es solo el primer paso. Tenemos que asegurar que el mensaje contribuye activamente a la igualdad de oportunidades de la inclusión. ¿Cómo podemos lograrlo? 1. Incorpora tu propósito personal y profesional, la defensa de los derechos humanos y los valores fundamentales, para que tu mensaje sea creíble. 2. No contribuyas a reforzar prejuicios y sesgos inconscientes con tus ideas. 3. Defiende la igualdad de oportunidades e inclusión con determinación. 4. Escucha a las personas más vulnerables. 5. Visibiliza la diversidad y haz que todas las personas sean protagonistas de la comunicación. 6. Ponte en el lugar de las personas con las que te comunicas y adáptate a sus necesidades. 7. Utiliza el lenguaje inclusivo y la terminología adecuada. Sigue estos consejos y estarás avanzando hacia una comunicación más inclusiva. Ok. Esto nos dice la Fundación ADECO, que por cierto, ADECO es una empresa que ha ido incorporando muchísimo el tema de la inclusión y tiene varios videos desde la fundación, porque de hecho su gerente general de ADECO a nivel internacional es una persona con discapacidad. Entonces hay una sensibilización mayor y desde ADECO han desarrollado muchas iniciativas, lo que es bastante positivo. ¿Con qué nos quedamos de todo esto que hemos visto hasta ahora, de la comunicación? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran comentar? Que debe ser clara, debe ser de repente que sea concreta, más concisa, que tan larga la historia, porque igual a veces la gente se va, no entiende y tiene que ser un lenguaje simple. Porque si yo hablo algo muy técnico no se entiende. Es como cuando uno va al doctor. Claro. Es fácil. Sí, y que al final uno dice, bueno, ¿y qué te dijeron? No tengo idea, pero parece que estoy bien, ¿no es cierto? Entonces, Inclusivo como para todos en realidad, porque hasta nosotros que necesitamos la ayuda técnica en cuanto a los lentes, una letra muy chica o una letra que sea poco clara, también nos dificulta. Entonces, es para todos en realidad el tema de mejorar ambas cosas. entonces tenemos que tener estas cosas que, claro, de repente son como de perogrullo, ¿no es cierto? Y son bastante obvias, pero uno dice, bueno, no es tan difícil hacerlo, pero no lo hacemos y no lo consideramos. Entonces, el ponernos esta visión, estos lentes de la inclusión nos invita a que podamos reflexionar respecto de cómo estamos comunicando, efectivamente, estamos siendo inclusivas y inclusivos, como por ejemplo, hoy día tenemos, y ustedes se fijan en su computador y en el teléfono también, tenemos estas opciones y que aparece el contraste, no sé si se han fijado en su computador, pero también en el teléfono, si ustedes se van a la ruedecita que tiene el teléfono,
ahí dice ajustes. No sé si alcanzan, no se alcanza a ver, pero ustedes miran su propio teléfono o en su propio computador, aparece en la ruedita que yo puedo tener una pantalla, puedo aclarar, puedo ponerle brillo, puedo poner protector de vista, puedo ir cambiando, puedo poner fondos, puedo poner... Eso permite que yo también tenga mayor consideración y fíjense que dice, no sé si no se alcanza, pero dice accesibilidad. Sí, Yo puedo mejorar la visión, puedo hacer back, puedo mejorar la audición, en la visión. Entonces, podemos hoy día a través de la tecnología hacer esos ajustes y podemos considerarlo, porque a lo mejor si a la persona se le va a pasar un equipo telefónico que tenga estas opciones, no es tan complejo. Y lo mismo en el computador. El contraste, el aumento, si ustedes se van al donde también está la ruedita, aparecen todas las consideraciones que tenemos respecto de estos ajustes. sí. Que Incluso tiene uno que dice narrador, dice voz, nivel de detalle, teclado braille. Oh, Claro. no me había, no Tiene me había, teclado para las personas que tiritan también. ¿no se habían fijado en eso? no me había fijado para nada. Ah, mira, qué bien. Entonces, esto está. ¿Se fijan que esto no representa ningún costo? Y no necesitamos tener un computador de última generación, ni necesitamos tener Hoy día ya los equipos en general vienen con estas condiciones. Entonces, el contraste, el aumento de fuente, el puntero del cursor, que es lo que yo estoy moviendo ahora, ¿no es cierto? El modo narrador, el modo dictado, modo lupa, todo esto está presente. Cachureen para que se empiecen a incorporar en esto. Por otro lado, tenemos distintos lectores de pantalla que permite que personas con discapacidad visual puedan escuchar lo que sale escrito. Entonces, para eso está el Nvidia, está el JAWS, está el Dolphin, que permite que puedan acceder las personas con discapacidad visual a la información que está dentro del computador. Pero también tenemos, en términos de mobiliario, que, bueno, tienen que cumplir con los 70 por 70. Hoy día incluso hay unos que son ajustables, que son movibles, que es para que la persona pueda no todo el rato estar sentada, sino que pueda estar parada. Yo que estoy seca para ver coreana, los conozco perfecto. Pero ya están en Chile y se pueden comprar, no son de lo más barato, pero están, podemos ajustar la inclinación, podemos tener distintos tipos de teclado y también hay distintos tipos de mouse que son más ergonómicos y que permiten que uno tenga menos clic o más formas de, no sé si alcanzan a ver, pero por ejemplo, mi mouse, tiene que yo puedo apretar acá a los lados, Para descansar. apretar acá. Entonces puedo tener distintas opciones y son más ergonómicos. Fíjense, el agarre es distinto. Yo lo agarro completo. Y estos están disponibles y que no significan tampoco un gran costo. En términos de flexibilidad horaria, eso también es un ajuste razonable. Que la persona salga antes, que pueda recuperar horas, que pueda tener turnos fijos, si es por turnos que van cambiando, que pueda tener turnos fijos, eso posibilita que la persona se pueda incorporar y que por lo tanto programe sus sesiones conforme esos turnos. Entonces, pero también podemos tener pantallas adicionales, que es lo que veíamos, una libreta para que puedan ir generando un alcanzador, que son estos que están acá, que tienen como una manito para poder enganchar los equipos de protección personal, los EPP, todos los que vemos aquí y hay otros más. Lupas, ¿no es cierto? Junto con ello también tenemos otros que están relacionados con las instrucciones y las tareas. Yo puedo entregar tareas de forma progresiva, como ya les planteaba anteriormente, o puedo tener instrucciones que sean mucho más simplificadas, también en términos de procedimiento, y lo puedo hacer a través de pictogramas. Puedo tener un apoyo temporal. Cuando yo les comentaba esto del onboarding, ¿no es cierto?, de que hay alguien que está acompañando a la persona mientras que se incorpora, que el ideal es que lo tuviéramos todas las personas cuando estamos ingresando al mundo laboral, pero también puede ser a propósito del apoyo que yo pueda brindarle a una persona con discapacidad.
Ok, ajuste razonable. Nos vamos a ir a la vinculación de redes, que también es fundamental, porque cuando nosotros hacemos el proceso de reclutamiento, cuando hacemos el proceso del análisis de puesto de trabajo, cuando hacemos y vemos y queremos instalar más capacidad en el equipo, cuando queremos hacer seguimientos laborales, nos vamos a apoyar en las redes que están alrededor. Por ejemplo, para poder hacer reclutamiento y selección, yo puedo ir a la UMIL. Y la UMIL, que tiene la bolsa, administra la Bolsa Nacional de Empleo, me va a permitir y va a facilitar que el proceso de reclutamiento y de selección sea más inclusivo. Cuando nosotros hacemos el análisis de puesto de trabajo, hay fundaciones, hay organizaciones, pero también están las distintas mutuales, la Asociación Chilena, la Mutual de Seguridad, que pueden desarrollar. También en algunos casos hay algunas UMIL que lo hacen, dependiendo de la capacidad instalada en el equipo, porque no necesariamente todas las personas que están en la UMIL van a ser terapeutas ocupacionales o van a ser pensionistas de riesgo. Entonces, hay quienes dentro de la UMIL hacen esa función. Por otro lado, tenemos también el que cuando nosotros queremos capacitar al equipo, estamos nosotras, ¿no es cierto?, como OTEC, que las OTEC permiten que se puedan capacitar. También hay distintas fundaciones y organizaciones, hay distintas consultoras, y yo ahí también puedo tener una alianza con Sense para poder capacitar, para poder generar evaluación de competencia, porque Sense también tiene un formato para poder hacer la certificación de competencias laborales de personas con discapacidad y de que, por ejemplo, una persona que lleva mucho tiempo desarrollando un oficio, pero que nunca lo ha estudiado, pero ya con tantos años que lo lleva, lo puede desarrollar, eso también es una certificación que brinda Sense y que, por lo tanto, pudiese ser útil para cuando nosotros queramos hacer incorporación de personas con discapacidad, porque recordemos que no hace tantos años que están ya siendo parte del mundo laboral. Por lo tanto, necesitamos entregarles más herramientas, actualizar sus conocimientos y dentro de la capacitación tenemos todas estas ofertas. La red incluye, yo les decía, está detallado, ustedes tienen el manual que es de la red incluye, en el que se agrupan distintas empresas y organizaciones que hacen referencia y aluden no solo al análisis de puesto de trabajo, sino que también tienen plataformas para poder acceder a la intermediación laboral. Y en términos de seguimientos laborales, también podemos ver, por un lado con la UMIL, pero también hay fundaciones que hacen estos seguimientos laborales. Entonces, vamos a revisar, a continuación vamos a hacer una actividad que es individual, vamos a ir revisando los casos, vamos a tener 3 minutos para cada uno. Vamos a ver cuáles son los antecedentes relevantes del caso, y aquí ustedes tienen que poner atención de qué es lo que ustedes consideran que es relevante, cuál es la problemática y cuáles pudiesen ser posibles apoyos, ustedes como futuras gestoras de inclusión, que podrían presentar o de solución a lo que se presenta. Entonces, el primer caso es de Andrés. Andrés es un colaborador con discapacidad de origen psíquico que como ajuste razonable quiere instrucciones simples, o sea, requiere instrucciones simples y concretas. Se desempeña como operario acondicionando los pedidos. Al realizar el seguimiento laboral, luego de 2 meses de trabajo, la jefatura dice que Andrés se está desempeñando de acuerdo a lo esperado y no presenta dificultades significativas y se ha mostrado respetuoso con el equipo. Vamos bien. Además, comenta que se le asignó un compañero que le enseñara las tareas las primeras semanas de trabajo. Pero, aunque ya realiza sus tareas de forma independiente, solo se relaciona con este compañero en particular. Al indagar con este compañero, él indica que mis otros compañeros no se relacionan con él, dado que dicen que solo yo sé tratarlo. Entonces, en base a este caso, ¿cuáles son las principales problemáticas que identificamos? ¿Qué antecedentes son relevantes y qué pudiésemos nosotros presentar como un apoyo o solución? Entonces, yo les voy a dejar escrito acá los antecedentes relevantes
la problemática y el posible. ¿Y lo escribimos ahí o lo decimos verbal? No, después lo conversamos. Ah, ya. Pero es para que ustedes tengan, porque yo aquí les voy a cambiar y les voy a dejar el caso y vamos a tener 3 minutitos para esto. Ya. Voy a poner el temporizador. Ya. Ya, queda un minuto y medio. No sé si todas terminaron o esperamos un poquito. Yo estoy lista, pero no escribí mucho, solo la idea general. Ya, y lo conversamos. No sé Eso. las demás cómo van. ¿Las demás cómo van? Bien. ¿Terminaron o les falta alguien? Nos quedan 30 segundos. Ya, vamos revisando. ¿Qué antecedentes son relevantes de este caso? ¿Quién Que quiere? el antecedente relevante que la persona tiene una discapacidad cognitiva, no me acuerdo cómo decía. ¿Origen psíquico acá? Sí, de origen psíquico, sin embargo, desempeña su trabajo bastante bien. Ujú. Ahí estamos bien. Y otro antecedente relevante, que se le asignó una persona de ayuda y que el otro antecedente relevante es que los compañeros no lo están incluyendo. El problema es una barrera de tipo psicosocial, social, y yo partiría por hacer una psicoeducación. Yo ya eliminaría la persona de apoyo porque se está generando una dependencia innecesaria. Ujú. Y no se le está permitiendo a la persona integrarse al grupo social.
Entonces eso haría como un trabajo de psicoeducación, dinámicas de grupo y siempre en base al respeto a la persona. Yo siento que el apoyo se convirtió en una barrera que le está impidiendo a él desarrollar en plenitud el aspecto social. Es una barrera del medio hacia la persona. Ujú. Eso. Muchas gracias, Didi. Lo ¿Quién mío, quiere bien, complementar? lo mío bien parecido. ¿Ya? ¿Vamos? Sí, pues como antecedente está que es una persona con discapacidad psíquica, que está con acompañamiento y que se desempeña de acuerdo a lo esperado. ¿Ya? En cuanto a problemática, veo ahí problemas en cuanto a la cultura organizacional, Ya. veo problemas que está, o sea, que él está como generando dependencia, no dejan que él sea más autónomo, ¿ya? Ujú. Y en Dame un cuanto segundo. Alexa, para. Perdón. Y en cuanto al apoyo, sí, yo realizaría capacitaciones y todo eso, porque de ahí ya nos damos cuenta que en Ujú. cuanto veo hay un diagnóstico pequeño ya, que hay un problema cultural en la organización, por lo tanto, sí, trataría de hacer capacitaciones y todo eso para que ese sesgo ya eliminarlo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo ¿Ya? concuerdo con la chiquilla, ¿Ya? pero el tema del seguimiento, porque después de 2 meses de trabajo se realizó el seguimiento. Y si es una persona en situación de discapacidad, debe haber, se supone como que una inducción, creo yo, al trabajo, y un seguimiento continuo que cada vez vaya siendo más prolongado, pero no puede ser que entró a trabajar un lunes y 2 meses después fuera a ver qué pasaba. Porque ese tema de la dependencia, como decían las chiquillas, con este compañero que es como el nexo Ujú. entre todos, se debería haber pesquisado quizás antes, cosa de que se Completamente. hicieran las charlas de inclusión al resto, porque es un equipo de trabajo, independiente de que sean amigos o no, Ujú. pero es un equipo, entonces debería haberse hecho el seguimiento más pronto. Absolutamente. Ahí hay 2 meses que se esperaron. Normalmente cuando implementamos un ajuste razonable, el ideal es que primero tengamos un seguimiento semanal, a la semana después. Después lo distanciamos a las 2 semanas. Después lo distanciamos al mes y después así, de forma paulatina. Yo no puedo llegar y tal como nos señala, ¿no es cierto? En este caso, Macarena, no podemos esperar 2 meses. Mucho, es mucho para esperar el ajuste razonable. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Vale? Hola, no, es prácticamente lo mismo. O sea, en antecedentes relevantes, el tipo de discapacidad, ¿ya? Que está considerada, el puesto de trabajo, posiblemente tendrían que haber considerado quizás, no se hizo un análisis del puesto de trabajo, Ujú. porque no está si estoy pensando en una discapacidad psíquica, ¿ya? Y en donde tengo que desarrollar funciones que tengan que ver con integración social, probablemente su discapacidad es la que no le permite esto y para él no es un problema ni un conflicto. El conflicto Ujú. está quizás más asociado hacia los compañeros que a él, ¿ya? Ujú. Em, el ajuste razonable, ya que se hizo como un ajuste razonable, que hubo un acompañamiento, quizás no fue el más adecuado, ¿ya? Y el acompañamiento y seguimiento, que se hizo acompañamiento para incluirse, pero y también un seguimiento. Entonces, esos antecedentes relevantes me llevan a la problemática que se podría observar en un principio, que era más hacia asociado a la inclusión, Ujú. ¿ya? Pero quizás ese no es problema para el trabajador. Eso lo que nosotros inferimos porque aparece en la descripción del caso. Claro. Quizás el problema era más también a lo que mencionaba Macarena, o sea, de que no se hizo el seguimiento adecuado, que el acompañamiento tampoco fue el adecuado, que probablemente tampoco se hizo un análisis de puesto de trabajo para poder integrarlo o para poder em, incluir a la persona de acuerdo a las capacidades que tiene, ¿ya? Ujú. Em, y posibles soluciones como a futuro poder generar todo este análisis previo para poder hacer los ajustes y la inclusión como corresponde.
Y en el caso específico de este trabajador, es realizar las mejoras correspondientes en relación a, primero, observar si el puesto es realmente un puesto de trabajo que no va a generar, por ejemplo, conflictos de equipo a futuro, no Ujú. señalándolo a él como el conflicto, porque eso podría pasar, Claro. em, sino que observando si necesito hacer capacitaciones, ya, eh, no solo también asociado hacia la discapacidad de la persona, que Ujú. yo creo que ahí también se podría hacer una discriminación, sino que hacia lo que es en general el trabajo de equipo, la inclusión, ya, en general. Ujú. Em, Eso. Súper. Aquí falta también un diagnóstico para poder identificar cuál era el conocimiento o no respecto de que tenía el equipo y por lo tanto ya haber preparado el ambiente, efectivamente. Muchas gracias. Vamos a seguir con otro caso. También lo mismo, los antecedentes relevantes, la problemática y qué acciones vamos a tomar para entregar una solución. En este caso, Carolina es una trabajadora con discapacidad de origen visual. Como ajuste razonable se indicó solamente el uso de una lupa en el computador. Carolina se desempeña como ejecutiva telefónica de atención al cliente y trabaja desde su casa usando un notebook. En el seguimiento laboral, a 1 mes y medio de haber iniciado funciones, su jefatura indica que si bien Carolina ha logrado pasar sin dificultades la inducción, aún no logra la cantidad de solicitudes semanales esperadas para el tiempo que tiene en el cargo. Al indagar con la dificultad con la trabajadora, esta indica que cuando está llenando los datos en la plataforma, mientras atiende las solicitudes, presenta algunas dificultades para distinguir los caracteres en la pantalla, debido al contraste, por lo que a veces tarda más de lo esperado. Ok, lo mismo, 3 minutos y conversamos al respecto. ¿Me avisan si están listas? Yo lista. Ok, Yo también. perfecto. ¿Falta alguien? ¿Lista? No, así pues falta la... La Valesca. Ah, vale.
Ujú. Ya, vamos, partamos mientras. Ya. ¿Quién empieza? Como quieran. ¿Quién quiere partir? Cachipún. ¿Yo? La Carla. ¿Ya? Pajarito nuevo. Ya, Carla. Ya. En cuanto a antecedentes, discapacidad de origen visual, una Ujú. persona con discapacidad de origen visual, el ajuste razonable es solo una lupa, que se encuentra en teletrabajo y que no logra un resultado de acuerdo a lo esperado. ¿Ya? Ujú. La problemática para mí es que no se realizaron todos los ajustes razonables necesarios para que ella pueda realizar un trabajo eh, de acuerdo a lo que se esperaba. ¿Ya? Y el apoyo sería ajustes web, o sea, necesita mejorar, no sé, quizá el tema de la letra, del tipo de letra, o sea, pueden hacer ajustes tan mínimos donde ella le beneficiaría bastante el tema de lograr sus metas, ¿ya? Quizás, entonces ahí hablar un poquito con el área de informática y Ujú. poder ayudarla, ¿ya? Y también, bueno, el realizar seguimiento, porque se nota que acá no hubo un seguimiento, que no se lograron dar cuenta que ella estaba con esta problemática hasta ver los resultados. O sea, hasta ahí tuvieron que llegar para darse cuenta que ella tenía una complicación que no fue, no ha sido todavía revisada y mejorada. Exacto. Ese sería el Súper. apoyo. Muchas Sí. gracias, Carla. ¿Quién quiere complementar o continuar con lo? Yo sigo porque tengo más o menos lo mismo, solo ¿Ya? que hay una cosa que me hace ruido, que es que ella está trabajando en su casa con un notebook, que no sé si especifica si es del trabajo o de ella, pero cualquiera Ujú. sea el caso, aplica lo mismo que te pregunté hace un rato, es decir, la empresa tiene que hacerse cargo de las necesidades de la persona. Entonces, Ujú. o le tiene que facilitar un notebook adecuado, o bueno, la empresa es la que se tiene que hacer cargo de eso. Y porque sigue siendo trabajo. Lo mismo que de los terceros Y lo otro era la importancia de seguir haciendo el seguimiento a futuro con esta persona, porque todavía no me queda tan claro si específicamente es debido a su discapacidad que no puede avanzar o es debido a la falta de medios. Entonces habría que descartar eso porque a lo mejor aunque se hicieran los ajustes y las cosas, pudiera ser que como tiene discapacidad visual, esta persona le influyen en su velocidad. Habría que estar muy pendiente de eso. Y si eso es así, quiere decir que cuando se hizo el análisis de cargo, algo se escapó. Ujú. Eso. Eso Muchas no. gracias, Iri. Ya, vamos bien. ¿Quién quiere proseguir? Bueno, yo concuerdo con las chiquillas. Y Ujú. claro, que lo que pasa es que cuando se les señaló en un primer momento que solamente tenía que usar la lupa, yo creo que fue una medida parche, ¿cómo se dice? Porque no se vio más allá cuál es la necesidad. Y al no haber un seguimiento, se perdió, como decía la Diri, se perdió tiempo. Sí, Tiempo claro. para ver si se cumplían o no las metas o el objetivo que el empleo me exigía. Y el tema de lo que se puede hacer, obviamente, como decía la Carla, hablar con informática para efectos de modificar o lo que se había hablado anteriormente, trabajar quizás con dos pantallas, una más grande, Ujú. o hacer un dictado de pantalla, cosa que se cumpla el objetivo y no tenga que estar digitalizando, sino que tenga que dictar, o hay otras aplicaciones para que se cumpla, pero siempre que sea un seguimiento en conjunto, ya sea con el gestor de casos y con el departamento de informática, porque si es una empresa, ellos son los que tienen que generar el ajuste razonable para que el trabajador cumpla las metas señaladas en el cargo, Mm. creo yo. Sí, por supuesto. Está muy bien. Estamos captando perfecto los casos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Vale?
Se nos cayó la Vale. Ya. Seguimos. A lo mejor va llegando a su casa. Entonces, vamos a tener otro caso más. Lo mismo, ¿qué antecedentes son los relevantes? ¿Cuál es la problemática y qué acciones? Fíjense que el seguimiento cuán importante es, porque el otro caso también se hubiese podido prevenir si es que hubiese habido un seguimiento oportuno y por lo tanto no habría bajado su métrica. Entonces, tenemos que tener claro eso. Este caso es de Paulina, que es una trabajadora con discapacidad intelectual, cuyo ajuste razonable implica la entrega de instrucciones simples y concretas. Ese es su ajuste razonable. Se desempeña como operaria de bodega desde hace 6 meses. Una mañana, Paulina toma contacto con él o la gestora de inclusión a fin de comentarle que hace un par de semanas un compañero de trabajo le ha estado llevando a lugares solitarios dentro de la bodega y le ha realizado tocaciones no consentidas en la zona genital y en el busto. Y le ha pedido que le envíe fotos desnudas o en ropa interior. Ese mismo día, la madre de Paulina, quien también se enteró de lo sucedido el mismo día, se comunica con la gestora de inclusión laboral para reclamar y expresar su molestia con lo ocurrido. ¿Sí? Acá tenemos otro caso absolutamente distinto. Hemos pasado por distintos tipos de discapacidad, distintas problemáticas. Me gustaría que aquí podemos hacer el análisis, 3 minutos nuevamente para esta revisión. Ok, ¿cómo vamos? ¿Terminamos? Sí. Ujú. Sí,
Ya, ¿quién quiere partir en esta ocasión? Yo creo que le toca a la Maca, ¿o no? Pero las niñas faltaron a la clase, pues mejor yo después. Ya. Los antecedentes relevantes entonces sería, Paulina es una trabajadora con discapacidad intelectual. Ujú, Ajustes razonables son entrega de instrucciones simples, la pusieron como operaria en la bodega desde hace 6 meses. Y fue sujeto de un abuso. ujú, La mamá también reclama, lo que da la idea de que la trabajadora es dependiente de su mamá. Y cualquiera, si sigue instrucciones simples y concretas, cualquiera puede abusar de ella. Aquí lo primero que yo haría es una denuncia nomás y ujú. saco a ese tipo de ahí. O sea, porque no puede estar él ni con ella ni con ninguna otra compañera, porque si llega una niña tímida que está con problemas económicos, también se va a dejar abusar. Creo que eso, su condición la predispone al abuso, pero cualquier compañera está, o cualquier persona más débil que esa persona, está sujeta a un abuso. Así que esa persona hay que sacarla de ahí. No. Ujú. Y bueno, haberla puesto en bodega, no haber conocido el personal, eso implica que algo no se hizo, pero lo que me nace como de la guata antes de todo el análisis así como frío es extirpar a esa persona, hacer la denuncia pertinente y reubicar a la niña en una parte, y si está afectada a ella o a la madre, darle también las necesidades, las atenciones psicológicas que necesitan. No sé si me fui para otro lado, pero Ujú. pienso que lo que le pasó a la niña le puede pasar a cualquiera en situación de debilidad, y no es que, por supuesto que su condición de discapacitado intelectual la deja un poquito más vulnerable, pero todos están vulnerables al lado de ese depredador de género. Ujú. Muchas gracias, Didi. Lo vamos a reunir al final. Vamos. Ya. No. ¿Quién quiere continuar? Yo, como antecedente tengo que es una persona con discapacidad intelectual, que es Ujú, operario de bodega, que existe una gestora de inclusión en la empresa y que además hay entrega de instrucciones simples. ujú, Como problemática, no tener un seguimiento en menor tiempo. O sea, no se lograron dar cuenta que esta persona estaba pasando por este tema. ¿Ya? Y que además, no sé, yo creo que el tema que está involucrando a familiares, no sé si entorpece o más, o ayuda un poquito el proceso, pero como problemática también pondría en este caso que hay familiares involucrados. ¿Ya? Y como apoyo, lo levanto a recursos humanos. ¿Por qué? Porque esto también es un tema que está normado por la ley Carín. Por lo tanto, tengo que levantarlo. Y además, como medida inmediata, la separación, pero de forma inmediata, de esta persona al lado de ella. Esta persona no puede seguir al lado de ella. ujú. Esto tendría como apoyo. Muchas gracias, Carla. Ya, Macarena. Ya, yo hago una separación de Ok. Paulina con su situación de discapacidad y como trabajadora. Paulina con su situación, se hicieron los ajustes razonables, recibe instrucciones y lleva cumpliendo un rol de bodega hace 6 meses. Eso significa que en el ámbito laboral va perfecto, porque Ujú. hay una, como se señaló anteriormente, que cuesta que una persona dure en el empleo, 6 meses es un logro para Sí, ella claro. como persona. Eso es una cosa. Ahora, el tema de la relación laboral con este compañero degenerado es el problema, pero no es como, o sea, no es que sea culpa de ella, sino que es el entorno y que Ujú, quizás no hay un supervisor de bodega que vea cuáles son los lugares, quizás puntos ciegos o qué sé yo, donde ella fue víctima de acoso y quizás de acoso y de abuso, porque hay señala. Lo que sí, le claro. repito es que ella, independiente de su condición, se da a entender y señala y sabe que esto está mal, es como el bien y el mal, sabe que esto está mal, no corresponde, pero al no tener un gestor o un supervisor con el que yo me contacto directo, así como el caso anterior que tenía su compañero que era como dependiente,
se siente que ella está como, yo me imagino que está como sola en la bodega del sector 4, por inventar algo, no tiene un supervisor, entonces ¿a qué le dice? Cuando llegó el gestor, vio como la luz y fue y se comunicó esta problemática. Y ahí se sigue lo que dice Carla, que se va a recursos humanos, ley Karim, se saca y se hace todo el conducto regular. Entonces, hasta ahí yo creo que vamos bien dentro de todo esto que es terrible. O sea, viéndolo como paso a paso. El tema de la mamá, ahí como que me hace que no procede. O sea, uno como mamá sí lo va a hacer. Pero en el ámbito laboral no corresponde porque ella, independiente de su condición, se comunicó, siguió el conducto regular, o sea, ley Karim. Entonces, lo que está haciendo la mamá en el lugar del trabajo no corresponde. Eso tiene que irse ya para la parte judicial por abuso sexual, con querella, en el otro lado. No en el ámbito laboral, porque ¿qué va a hacer? Que va a predisponer ya una situación terrible para cualquier persona, independiente de la condición, hombre o mujer, de lo mismo, cualquier víctima, pero ya que se meta la familia en el lugar de trabajo, sumado a la condición de Paulina, le va a cerrar puertas porque van a decir, pues siempre está con la mamá, entonces ya va a ser la mochila más pesada. Entonces yo creo que hay como que sacar cosas, pero yo creo que dentro de todo está bien. O sea, como trabajadora, check. Siguió ley Karim conducto regular, check. Ahí yo creo que la empresa está al debe porque no veo un supervisor cerca. Y ahí y si no hubiese llegado el gestor, ahí hubiese quedado la escoba en la empresa porque hubiese ido la mamá, como cualquiera de nosotros, mamá furiosa, a dejar la escoba. Pero eso a ella, especialmente por su condición, le juega en contra, porque se le van a hacer más puertas. Eso creo yo. Y no es un ajuste razonable escuchar de manera diferenciada a esta niña que tiene una discapacidad intelectual, escuchar a la madre porque puede que diga, no sé, pues si ella está inventando, entonces obvio a la mamá le nace de la guata, entonces no será también un ajuste razonable que nosotros tengamos un poquito de una actitud más abierta hacia esa niña con esa madre, porque si fuera una compañera que no tiene la discapacidad, te creo no pescar a la mamá porque no corresponde. Pero en este caso es parte del ajuste razonable tener una actitud diferenciada y de decir, sí señora, yo le encuentro la razón, sí mijita, yo le encuentro la razón. ¿No será un ajuste razonable eso? Te lo pregunto, Macarena, porque yo no trabajaba en grupos así, pero yo creo que yo lo haría así, pero a lo mejor, como tú dices, la estoy embarrando porque la estoy manteniéndola todavía como en la niñez. Es que ese es el tema, uno tiende a infantilizar, entonces si ella cumple 6 meses como trabajadora y sin un ajuste razonable que sería un acompañamiento, un tutor sombra o algo, se entiende que está como capacitada, que no me gusta esa palabra, pero es como que puede estar en un lugar cumpliendo como cualquiera de nosotras una labor de bodega. Entonces, claro, el tema es que la mamá, que lo haría cualquier mamá, o sea, ahora como está la situación, yo creo que vamos todos con familia, con todos los conocidos, pero, y ahí eso se tiene que ir para el ámbito jurídico. Porque, de todas maneras, pero sí se va de acuerdo. El tema de la ley Karim, que yo creo que Carla sabe más que nosotras, el tema de que, claro, se hace la denuncia, se va al tema, hay un apoyo psicológico también, entonces igual se van a hacer el tema comunicacional, quizás con los ajustes, se acuerdan los tiempos también, porque no todos funcionan de la misma manera, entonces, pero ya para que ella haya salido esta situación y la haya hecho comunicado al gestor, es que sabe que no corresponde y que no está bien. Sí. Entonces yo no puedo como invalidar su argumento, quizás no va a ser tan detallado, tan perfecto como de otra persona, pero ya me deja una duda, una red flag, como hablan ahora los jueces, de que algo está pasando y que tengo que hacerme cargo yo como empresa. ¿Qué faltó aquí? No había cámara, ahora hay que poner cámara, tiene que haber un supervisor, dejarla quizás partes que no haya zona ciega, zona muerta, que la vea más gente, porque así van a haber más ojos y vamos a cuidar a un trabajador y no lo vamos a inhibir de seguir trabajando y seguir siendo útil a la sociedad porque cuesta mucho, entonces tiene más mochila y es complicado, más con esto. Sí, claro. Aquí pasan varias cosas que es importante que ustedes fueron referenciando. Tenemos que tener claro que de partida, efectivamente, aquí hay un delito. Y un delito no puede ser avalado por nadie. Y esto incluso desde la ley Karim establece que se tiene que ir al tema penal, porque es un delito, un abuso.
O sea, esto no aplica el protocolo de decir, bueno, ok, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la situación de esta persona. No, no aplica. Acá sí o sí se tiene que ir por este lado. Ahora, ¿qué es importante? Que la ley Karin acá establece un acompañamiento psicológico, una primera acogida psicológica. Por lo tanto, yo a Paulina le tengo, a Paulina le tengo que brindar inmediatamente la ayuda psicológica. Efectivamente, no corresponde que la mamá vaya a interceder porque en este caso ella no lo tenía considerado como justo razonable que la mamá estuviera. Distinto es cuando desde que ella parte está solicitado y está, como lo señalaba Macarena, ¿no es cierto?, desde el inicio el tema de que ella pudiese estar acompañando. Acá no es así. Y esto es absolutamente espontáneo, pero no aplica, no corresponde. Entonces, nosotros podemos orientar, podemos decir a la mamá, pero la relación contractual es con Paulina. Ya. Entonces, pero es importante que tengamos claro que acá tenemos otra ley que efectivamente es la ley Karin. Y que lamentablemente este caso obedece a una situación, bueno, así como todos, obedecen a situaciones reales. Y les puedo decir que hace 2 meses atrás, haciendo el curso, otra persona comentó que le había tocado algo muy similar. Pero lo primero, efectivamente, es desvincular a la persona. En este caso, no aplica, no podemos ponernos a indagar porque hay un delito. Entonces, frente a un delito, nosotros no podemos hacer vista gorda. Eso debe estar sumamente presente. Y acá, claro, pues faltó seguimiento, faltó darnos cuenta respecto también de que la figura del gestor está presente. Sin embargo, también se dejó pasar mucho tiempo, no evidenciamos esto, no hubo una sensibilización que permitiera que esto quedara en evidencia o que pudiésemos tomar ciertos resguardos, teniendo en consideración a lo mejor, claro, nadie sabía que esta persona tenía estas características y acá se ve el abuso, pero yo tengo que mirar todo lo que pueda ocurrir dentro del escenario, todas las posibilidades. Entonces, esto es un espacio solo, entonces tenemos que buscar y propiciar. Entonces, acá hay varias variables que nos invitan a reflexionar porque efectivamente este tipo de situaciones lamentablemente pasan. Porque cuando hay tal como decía la Heidi, es así, es un depredador sexual, cuando tenemos una persona que tiene estas características, a cualquier persona que vea vulnerable la va a abusar. Entonces no podemos, tenemos que fijarnos en este tipo de situaciones y cuando estamos considerando una persona con discapacidad intelectual tenemos que ver cuáles son las posibles también riesgos que pueda enfrentar. Y es parte de lo que veíamos dentro del análisis de puesto de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Va a estar en un espacio que va a estar sola, va a haber, entonces tenemos que tener ojo ahí. Ok, chicas. Vamos a dejar hasta acá y nos vamos a ver el día lunes de nuevo a las 18 horas. ¿Alguna duda, consulta? No, estuvo entretenido y qué bueno que no estaba sola, porque así entre más cerebro funcionaba mejor. Muy bien. Entonces, Sí. vamos por supuesto que siempre es mejor que estemos más todas y podamos compartir, ¿no es cierto? Entonces, pero qué bueno que les haya gustado la clase, la idea es que podamos ir poniendo en práctica y acá nos invita y nos desafía, ¿no es cierto?, a poder mirar el análisis de puesto de trabajo, realicen el ejercicio del análisis de puesto de trabajo para que... Yo ahí tengo revisé como la reevaluación y ahí me caí porque lo que pasa es que hay una señora acá en las cabañas que usa audífono pero no nos gusta. Entonces, claro, yo me comunico con ella por el WhatsApp, me dice, está listo, falta, no sé, que esta sábana se equivocó en la sábana. Por eso yo ponía el WhatsApp, o sea, como que me enfoqué en la señora Pili y ahí me caí porque tenía que hacerlo más abierto. No, la señora Pili, mundo y obra de señora Pili. Es que cuando hacemos el análisis de puesto de trabajo no lo hacemos pensando en una persona, lo hacemos pensando en el puesto. El macro, claro, yo no hice macro, pero igual me fui con ese sesgo así como señora Pili y ahí me caí. Claro. Y Muy iba bien. bien, pero ahí guatié. Y después cuando lo leí yo dije, ya.
Sí, pues efectivamente tenemos que considerar siempre que el análisis de puesto de trabajo es eso. Cuando hablamos del perfil de cargo, estamos también pensando en una persona, pero tampoco lo hacemos en virtud de la persona que está ejerciendo el cargo. Claro. Si yo estoy, por ejemplo, en este caso la señora Pili, ya yo veo a la señora Pili, no voy a hacer un checklist de lo que hace la señora Pili, porque es lo que yo necesito para ese cargo. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir profundizando más, pero ahora nos vamos a centrar en el análisis de puesto de trabajo. Entonces, quedan con esa tarea para que la puedan desarrollar durante el fin de semana y la puedan enviar, y cualquier cosa, bueno, estamos disponibles. Yo otra vez del WhatsApp les voy a enviar el trabajo para que lo puedan realizar. Que tengan un excelente fin de semana y un muy buen término de jornada. Un abrazo, que estén bien. Gracias, chao, que estén bien. Chao. Chao.